Como cada domingo, hermanos, qué bendición que podemos meditar en la palabra del Señor juntos. Hasta que no entendemos la enorme bendición que usted y yo tenemos de poder abrir la palabra de Dios, de poder compartirla con nuestros hermanos, de poder meditar en ella, es que realmente podemos valorar lo que esto significa. Porque hay muchos lugares, hay otros lugares donde no es tan fácil reunirse para pensar, para considerar la palabra del Señor. Y entonces, mire, pensando en esta oportunidad que cada domingo tenemos de abrir la palabra de Dios, buscar una enseñanza de Dios para nuestra vida, buscar que Dios nos anime, nos inspire para seguir adelante en la vida cristiana. Una realidad es de que no es suficiente lo que usted y yo venimos a escuchar el domingo. Si usted basa su vida espiritual simplemente en un sermón de domingo, un sermón por semana, déjeme decirle que se está quedando muy corto, déjeme decirle que se está perdiendo de mucho. Y obviamente tiene que ver con esa relación con Dios que usted y yo tenemos, de tomar nuestra Biblia cada día, buscar en ella dirección de Dios, pero también tiene que ver con la oportunidad de compartir la palabra de Dios los unos con los otros. Y es algo que como iglesia hemos iniciado, este diplomado en estudio bíblico, en Biblia, y el año pasado arrancamos y entonces estamos listos para continuar este próximo miércoles. Y entonces quiero invitarle a que de verdad aparte tiempo. Yo sé que va a decir, son muchas actividades, me están pidiendo que vaya a vida en grupos, me está pidiendo que venga y tome una clase y todavía quieren que venga el domingo. Sí, le estoy pidiendo eso porque ¿sabe qué? Eso va a traer enorme bendición a su vida. Y si lo ponemos en perspectiva, considere cuánto tiempo pasa viendo Netflix, cuánto tiempo pasa viendo las redes sociales y TikToks y Reels. Estoy seguro que invertimos bastante tiempo. Y entonces, por favor, si usted ya estaba en una clase, sabe a qué clase tiene que pasar, venga el miércoles, vuélvase a integrar a estas clases. Y si usted no ha venido y quiere ser parte de unas clases, por favor, le voy a pedir aquí ayuda a Denise y a Ile, que si por favor hablan con ellas las pueden guiar a qué clase pueden dirigirse. Y entonces, no se pierda esta oportunidad de meditar en la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo nos empapamos más del consejo de Dios en nuestra vida, créame, nuestras vidas son mejores. Estoy convencido de eso, estoy seguro de eso. Nuestras vidas serán mejores. Entonces, sí le estamos pidiendo que aparte mucho tiempo en la semana, sí, porque sabemos que habrá gran bendición. Hemos comenzado entonces a hablar de este libro de Ruth, un libro extraordinario. Les decía el domingo pasado que no había descubierto la riqueza que tiene este libro hasta que este año comencé a leer un libro relacionado a esta porción bíblica de Ruth, y he encontrado varias cosas. Obviamente no son descubiertos, no han sido descubrimientos personales, no es que Dios me haya iluminado a mí y es mi verdad, sino que ha sido interesante leer a otros autores y poder reunir estas ideas para compartir con usted, y espero que a través de este libro pueda traer mucha bendición a su vida, como estoy seguro que siempre la palabra de Dios hace en nuestras vidas cuando meditamos en ellas. Es un libro extremadamente práctico, el libro de Ruth, aunque el domingo pasado dijimos que si esta fuera una película, sería una película de chicas, sería como una comedia romántica, algo así, que no tiene mucho de comedia, tiene más de tragedia, diría, es una tragedia romántica, y es un libro entonces extraordinario. Y hoy quiero que usted y yo pensemos en un tema que me parece hoy en día se vuelve muy, muy importante. ¿Se han dado cuenta que la visión de la cultura en la que vivimos en relación al matrimonio ha cambiado? ¿Se han dado cuenta cómo la mayoría de las personas no consideran el matrimonio como algo serio, como algo que sea una bendición? ¿Se han dado cuenta de eso? Estamos viviendo en un tiempo en que nuestra cultura ha desechado el matrimonio, y entonces, mire, algunas estadísticas que
que encontré de nuestro país. Se dice que en los últimos 10 años, si usted va al INEGI y ve los matrimonios que en los últimos 10 años, la tasa de cuántos matrimonios hay en nuestro país, en los últimos 10 años ha decrecido, ha disminuido casi en un 30% de los matrimonios en medio de nuestro país. Y pareciera que no es mucho, pero la realidad es que esto se impacta. ¿Qué es lo que se quiere decir? Es que, otra vez, el matrimonio cada vez es menos importante y la gente no quiere casarse, no lo ve como algo importante. Una estadística a nivel global dice que los millennials hoy en día están pensando que es mejor comenzar a vivir juntos antes de casarse. Un 77% de los millennials hoy consideran que pues sí me quiero casar, pero primero quiero experimentar con alguien, primero quiero vivir con alguien, quiero ver si realmente funciona, porque el matrimonio otra vez no es tan importante. Y obviamente las personas que se casan, trágicamente en nuestro país más del 35% de los matrimonios terminan en un divorcio y casi todos ellos en los principios de vida del matrimonio. Y entonces, ¿sabe? Me parece que este es un tema que desgarra, que rompe el corazón de Dios. Porque la otra realidad es que los que seguimos casados, seguimos luchando en medio del matrimonio. La otra realidad es de que hay muchos matrimonios que no se han divorciado aún, pero están batallando y están teniendo problemas y están pasando por alguna situación complicada. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué está pasando? Cuando vemos una visión así en cuanto al matrimonio, evidentemente la respuesta es algo no está funcionando. Algo no está funcionando de la manera que debiera funcionar. Y déjeme repetir esto, la Biblia se vuelve muy práctica para ti y para mí. Y trae enseñanzas extraordinarias en relación a esto. Y el capítulo 2 de Ruth que estaremos estudiando hoy, me parece que tiene que ver con este tema y hoy quiero hablarte acerca de esto, encontrar el amor que quieres. Al final, una realidad en medio de nosotros es que todos siguen pensando en la necesidad de tener a alguien a su lado para vivir la vida. Tal vez no sea importante el matrimonio, tal vez no quieran comprometerse en el matrimonio, pero todas las personas están buscando el amor con alguien más. Y hoy quiero hablar entonces acerca de eso. En el capítulo 2 encontraremos cosas muy prácticas. Si usted está aquí y no está casado, tal vez piense, bueno, este va a ser un tema para matrimonios. Déjeme decirle que no, hay una aplicación muy práctica para ustedes. Aquellos que no están casados y están buscando casarse, bueno, va a haber unos tips muy buenos de el tipo de persona que debes de buscar conforme a la voluntad de Dios. Y los que ya estamos casados y tenemos tiempo de casados o muy poco tiempo de casados, va a haber un gran desafío en estos pasajes para precisamente que nuestros matrimonios puedan funcionar. Y entonces, para los que no estuvieron el domingo pasado, permítanme hacer un pequeño resumen del capítulo 1 de esta historia. Esta historia comienza con una familia de estas 4 personas que vivían en Belén. Elimelech y Noemí están casados y hay una hambruna en medio de Belén y entonces ellos tienen que salir de Belén para ir hasta Moab. Y es en Moab donde están en este lugar a unos 50 kilómetros de Belén y ese fue el error más grande que pudieran haber cometido en medio de su vida. Si bien es cierto, el tiempo en Belén era difícil, había una hambruna, pero haciendo lo que ellos considerarían que era mejor para sus vidas, ignoraron la voz de Dios, ignoraron el mandato de Dios. Dios explícitamente les había mandado al pueblo de Israel que no fueran a Moab, que no vivieran en Moab, que no se casaran con las moabitas, porque era un pueblo que había nacido del incesto, era un pueblo que adoraba a un Dios pagano, que demandaba
estos sacrificios de sus propios hijos. Y entonces esta familia de Elimelech, Noemí y sus 2 hijos van hasta Moab y se quedan a vivir ahí por 10 años. Y entonces es en medio de este tiempo en que Elimelech y sus 2 hijos mueren en Moab. Y es muy paradójica la historia porque salen de Belén buscando guardar sus vidas, buscando vivir, están en una hambruna, dicen, si nos quedamos aquí nos vamos a morir, pero van a Moab y muere en Moab Elimelech junto con sus 2 hijos. Y entonces surge algo extraordinario. Noemí se arrepiente, considera que es el tiempo de dejar Moab y vuelve hacia Belén. Y todo comienza con estas palabras de Ruth, su nuera, diciéndole: a donde tú vayas yo iré, y a donde tú te quedes yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y entonces en esta declaración de lealtad para su suegra hay también una declaración de transformación y cambio, hay una declaración de salvación. Ruth lo que está diciendo: sabes, voy a dejar de adorar el Dios con el que crecí, el Dios con el que me educaron, este Dios llamado Quemos, para ahora adorar al Dios real, al Dios de Israel, al Dios vivo. Y entonces dice: tu Dios será mi Dios. Y deja su familia, su religión, su Dios, con una vida transformada para buscar a este Dios e ir a Belén. Recuerde, Belén significa la casa de pan o la ciudad de pan. Y entonces todo comienza con con esta escena, con este tiempo en que Noemí y Ruth, transformadas, arrepentidas de haber vivido en Moab, de haber estado fuera de la voluntad de Dios, vuelven a Belén para vivir en medio de la voluntad de Dios ahora en Belén. Y entonces nos quedamos ahí. Y entonces si tienes tu Biblia, por favor ábrelo, y ahí en el capítulo 2 de Ruth vamos a comenzar con este pasaje en el versículo 1. Y comienza así diciendo: Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba Boz. Es un nombre que no se le va a olvidar, como Buzz Lightyear, ¿ok? Nunca se le olvide, es Boz. Este no es el robot, pero es Boz. Y entonces tenía este pariente, Boz, y era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Otras versiones dicen que era un hombre fuerte, que era un hombre de posición, y deja muy claro que era de este clan, que era de esta familia de Elimelech. Y la palabra hebrea, cuando habla acerca de este hombre, deja muy claro que literalmente era un hombre de bienes, era alguien que tenía propiedades, era un hombre con una posición económica importante. Y entonces, si sigues leyendo, Ruth y Noemí están en Belén. Y entonces sigue diciendo el versículo 2 del capítulo 2. Un día Ruth le dijo a Noemí: por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le dijo: ve, hija mía. Así que Noemí comienza a trabajar. Y entonces sigue diciendo que fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores. Y esto es algo interesante de por qué estaba sucediendo esto. ¿Sabes? Dios le había mandado al pueblo de Israel que allá en Levítico 19 puedes encontrar esta orden de Dios para el pueblo de Israel, que mientras iban espigando, mientras iban cosechando, deberían de tirar un poco para aquellas personas que no tenían, para las personas más desprovistas, para las personas que eran vulnerables, los huérfanos, las viudas, los indigentes. Y entonces el pueblo de Israel estaba acostumbrado a hacer esto. Le llamaban a eso espigar. Y entonces ellos estaban recogiendo su cosecha y deliberadamente, no era lo que se les cayera, era deliberadamente tendrían que dejar una parte para aquellos que menos tenían. Era la forma de Dios de suplir, de proveer para los que menos tenían, para aquellos otra vez
que estaban en situaciones vulnerables, y entonces era la forma en que Dios cuidaba de ellos para darles lo necesario. Y entonces Ruth está haciendo esto. Ruth está yendo a recoger de esa bondad que Dios les pedía al pueblo de Israel que hicieran. Y entonces está ahí. Y si sigues leyendo, dice que resultó que aquella parte del campo era de Boz, el familiar de Elimelech. Y mira, hay algo extraordinario aquí. Dice que resultó, dio la casualidad. Y es interesante leerlo porque es como si en este punto Dios nos cerrara un ojo, nos dijera, de casualidad, pero no fue casualidad. Esto trae a colación este sentido de este libro de Ruth. Si recuerdas, comentábamos el domingo pasado que el libro de Ruth no encontrarás grandes manifestaciones de milagros de Dios. No habrá un mar abierto, no habrá muertos resucitados, enfermos sanados, no habrá todas estas cosas, voces en el cielo. No habrá ninguna de esas cosas extraordinarias, pero lo interesante es ver a Dios en medio de las cosas triviales de la vida. Y entonces dice que casualmente aconteció que pareciera que no tenía nada que ver, pero resultó que era un campo de Boz, el familiar de Elimelech. Y nuevamente, ¿sabes lo extraordinario de este libro? Es que me recuerda que tenemos un Dios que actúa en nuestras vidas a través de su providencia, a través del trabajo que Dios hace en medio de nuestras vidas. Alguien definió la providencia como esas circunstancias naturales que Dios usa para cumplir sus planes sobrenaturales en nuestras vidas. Y eso es extraordinario, parece un trabalenguas, pero piénsalo. Dios usa todas las situaciones naturales en tu vida y en mi vida, aquellas cosas que parecen que no son milagros, aquellas cosas que parecen cotidianas, pero Dios las usa. Esas cosas naturales, esas cosas que resultan de la vida para cumplir sus planes sobrenaturales en ti y en mí. El apóstol Pablo dijo allá en Romanos 8 que todas las cosas ayudan a bien a aquellos a los cuales aman a Dios. Y de eso se trata la providencia. Todas las cosas ayudan a bien. Las cosas buenas y las cosas malas de la vida. Sabes, Dios las usa para nuestro bien, para cumplir estos planes sobrenaturales en medio de nuestras vidas. Y entonces vemos a Ruth con esta casualidad de la vida, llegando a este campo de trigo donde está Boz. Y nuevamente, si piensas en una película, entra en escena este personaje. Boz es el héroe de la película. Y nuevamente se vuelve interesante pensar en Boz. En mi mente tal vez tan infantil con el nombre, me imagino el robot de Toy Story, Boz, ¿no es cierto? Pero no, es interesante pensar en él. La Biblia no nos describe cómo era Boz. No nos dice si era un personaje muy guapo y tal vez era alguien muy atractivo y a lo mejor era alguien muy feo. No lo sé, pero aunque fuera feo, era el dueño del campo y ya tenía algo que ofrecer, ¿no es cierto? No sabemos cómo era, pero tenía un atractivo. Al menos era un hombre rico, era un hombre de bienes. Y entra en escena este hombre otra vez, que parece que entra como por casualidad. Pero si lo piensas, no es una casualidad. En el capítulo 1, si tuviste la oportunidad de leerlo, en el capítulo 1 de Ruth, en el versículo 9, Noemí, la suegra, pide a Dios tanto por Orfa, su otra nuera, como por Ruth. Ora por ellas y pide a Dios que Dios les dé un esposo, que Dios muestre su bondad para ellas.
Y la oración de Noemí para sus nueras es que encuentren a alguien que esté con ellas, que encuentren un marido. Y sabes, este encuentro de Ruth con vos, otra vez no es mera casualidad. Parecen las cosas triviales de la vida, pero es Dios actuando en medio de eso. Y eso me hace recordar una verdad extraordinaria. Sabes, cuando tú y yo oramos como Noemí oró por sus nueras, Dios siempre va a escuchar. Y lo que es importante para ti, déjame decirte, lo que es importante para ti, es importante para Dios también. Y entonces tú y yo podemos orar y podemos ir delante de Dios y presentar nuestra petición y nuestra necesidad. Él siempre va a escuchar. Y entonces Noemí hace esta oración por sus nueras. Y hay otra enseñanza aquí. ¿Sabes? Si eres joven y estás en edad de casarte, ¿sabes? Un buen ejercicio sería que comenzaras a orar por tu próximo cónyuge. Y es algo que no enseñamos muy seguido. Y si ya eres papá y tienes hijos, no importa la edad que tengan, sabes, debiéramos comenzar a orar como padres por los próximos cónyuges de nuestros hijos. Y es una práctica que a veces olvidamos y oramos por nuestros hijos que sean exitosos y que saquen 10 en matemáticas, y olvidamos lo importante. ¿Sabes? Es extraordinario. Noemí oró por Ruth y entonces Dios hace algo especial. Y entonces, si sigues leyendo, ahí en el versículo 4, dice que de pronto Boaz llegó a Belén y saludó a sus seguidores. Y les dice algo interesante, que el Señor esté con ustedes. Y ellos respondieron, que el Señor te bendiga. Mira, hay algo interesante otra vez en la personalidad de Boaz, y es que en cuanto él llega, demuestra que es un buen líder, que es amable con las personas, y lo primero de lo que él habla es del Señor, que el Señor esté con ustedes. Sabes, a lo largo de este libro veremos ese corazón piadoso de Boaz. Pero nuevamente, mira, si eres joven y estás buscando con quién casarte, estás buscando a alguien con quien tener una relación, o ya tienes una relación con alguien, y si eres un discípulo de Jesús y a esa persona que quieres conocer o a la persona con la que estás, y no escuchas que hable acerca de Dios, de la iglesia o de su fe, seguramente no es algo importante para él. Seguramente eso no le va a importar. Mira, nuevamente, si eres un discípulo de Jesús y estás buscando a alguien para compartir tu vida, pon mucha atención, que es lo primero que habla, de lo que sale de nuestra boca, es lo que hay en el corazón. Y eso te va a hablar mucho de su pasión, de lo que hay en esa persona. Y si esa persona que estás conociendo, si ese novio con el que estás no habla de Dios, de Jesús, de su fe, de la iglesia, esa no es su pasión. Y si buscas a alguien comprometido con Dios, entonces creo que esto se vuelve importante. Boaz llega y dice que el Señor los bendiga. Y lo interesante de Boaz es que, sabes, no es un sacerdote, no es un profeta, no es un pastor, pero su tema, su pasión es Dios. Y nuevamente hay una gran lección para nosotros hoy. ¿Sabes? No necesitas ser un misionero, un pastor para que Dios sea tu pasión y que Él sea tu tema. Este es un hombre de negocios, es un hombre de propiedades, es un hombre rico, pero su pasión es Dios y lo demuestra hablando de Él. Y entonces, ¿sabes? Esto es extraordinario. No importa si estás en la escuela, si estás en un negocio, no importa dónde estás, ¿sabes? Ahí donde estás, Dios quiere usar tu vida y puedes vivir y manifestar tu pasión por Dios y hacer de tu oficina, de ese trabajo que tienes, de ese emprendimiento que tienes,
una plataforma misionera y otra vez no necesitas irte al otro lado del mundo para hablar con pasión de Jesús. Este es un hombre de negocios. Él es un hombre que otra vez no es un pastor, no es un sacerdote. Pero ahí donde está, demuestra quién es su pasión y entonces está hablando acerca de Dios y está mostrando lo que hay en su corazón. Y entonces, si seguimos con la historia, vos encuentra a Ruth y nuevamente hay algo interesante. Porque Ruth no sería la persona indicada para vos. ¿Recuerdas? Es una moabita. Él es un judío. Y entonces vos no sería la mujer en la que él tendría que fijarse. Y además era viuda, lo que implica que no era virgen, y eso en esos tiempos era importante. Y entonces vos está delante de esta mujer moabita, está delante de esta mujer que es viuda, que ya era una desgracia, pero además era una persona que no tenía una casa, era una indigente, y lo peor de todo es que venía con un paquete, con una suegra, venía con su suegra junto con el paquete, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿sabes? Ese pasado tan complicado que podía representar Ruth en medio de su vida, siendo una moabita, fuera de la voluntad de Dios, siendo una viuda, siendo una indigente, es trascendente y es importante entender cómo Dios cambió su entorno y cambió su vida. ¿Sabes? Una vez que Ruth declaró su fe y su confianza en Dios, Dios la redimió y entonces era una mujer distinta ahora. Y eso es lo que hace Dios. ¿Sabes? No importa nuestro pasado, no importa de dónde vengamos. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos redime, Él nos cambia, Él nos da un nuevo futuro, nos da una nueva vida y nuestro pasado ya no nos define más. Y entonces, ¿sabes? Ahora, esta mujer, Ruth, su pasado no la define su presente. Una mujer que aceptó, que recibió, que decidió por Dios en su vida y recibió la redención y el cambio que Dios había hecho. Mi querido amigo, mi querido hermano que estás aquí, no permitas que tu pasado te defina. Y muchas veces tú y yo vamos en nuestra vida cristiana todavía cargando con nuestro pasado, definiéndonos lo que hicimos en el pasado sin vivir la redención y la transformación que Dios hace en la vida. Si hoy te sientes así, déjame decirte que si Dios redimió mi vida, puede redimir la tuya también. Y tu pasado y mi pasado no nos definen más. Ahora nos define el presente de una decisión una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y entonces, ¿sabes? Encontramos entonces esta situación. El versículo 5 dice que Boaz pregunta por esta muchacha. Dice, oye, veo a esta muchacha ahí. ¿Quién es esa joven de allá? ¿De quién es? Es una pregunta hoy sonaría insultante, ¿no? ¿De quién es esa chica? Pero véalo así, es como entrar en su perfil. Está investigando quién es ella, de dónde viene. Y la respuesta del capataz es la moabita que regresó con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la dejáramos ir tras los segadores y recoger lo que van dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró en el campo, no ha descansado ni siquiera un momento. Y entonces, ¿sabes? Hay algunas cosas aquí útiles a las que quiero llegar para ir cerrando el tema. ¿Qué es lo que vos vio en esta mujer, Ruth? Al menos hay 4 cosas que me parece se vuelven muy importantes. Y otra vez, déjame insistir. Si estás buscando a alguien con quien compartir tu vida, si eres un varón y estás buscando a alguien con quien compartir tu vida, deberías notar estas cualidades en aquella persona, en aquella chica que estás buscando.
Ruth demostró que era fiel a Dios, demostró que era leal a su familia, que era una persona muy trabajadora y que honraba a Dios de una manera especial. Mira, en primer lugar, era fiel a Dios. Una vez que se apartó de su pueblo, del Dios falso al cual servía para servir al Dios de Israel, muestra esta fidelidad, una entrega, una fidelidad a Dios de una manera extraordinaria. Pero también muestra una gran lealtad por su familia. Es decir, para Ruth su familia importaba. Orfa, la otra nuera, decidió abandonar a la suegra y decir, está bien, aquí ya se acabó y dejamos de ser familia. Pero para Ruth se mantuvo leal a la familia y decidió quedarse con su suegra. Tenía un gran valor por la familia. Y además, ¿pudiste notar ese espíritu trabajador de Noemí? De Ruth, perdón, cuando le dice a Noemí, déjame ir y buscar, recoger estas gavillas. No se hace la víctima, no está diciendo, pues a ver quién nos da de comer, vayamos a ver quién nos ayuda. Ella toma la iniciativa para ir y trabajar, y ir y buscar esta oportunidad de traer alimento para su casa. Es una mujer trabajadora en realidad. Y dice que desde que comenzó, no paró de estar recogiendo este grano. Pero también honraba a Dios de una manera especial. Podríamos decir lo que honraba moralmente a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, casi todos los comentaristas de esta historia dicen que en ese tiempo las viudas se veían obligadas a dedicarse a la prostitución y se prostituían para poder sostener sus vidas. Y era el medio más común que una viuda encontraba para poder sostenerse. Sin embargo, Ruth decide honrar a Dios y decide ir por otro camino, no sencillo, un camino complicado de trabajar, pero honrar a Dios para suplir sus necesidades. Y entonces, nuevamente, si eres un chico que está buscando una chica, busca estas cualidades. Pero si eres una esposa, si estás casada, deberías de buscar desarrollar estas cualidades en medio de tu vida. Sé fiel a Dios, sé leal a la familia. Sé una persona trabajadora. Honra a Dios en medio de tu vida, sé obediente a Dios. Estoy seguro que tu relación en tu matrimonio va a ser distinta. Pero vayamos al versículo 8. Dice que entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Y mira lo que dice el versículo 9. No vayas a ningún otro campo. He dado órdenes a mis criados que no te molesten. En otras palabras, le está diciendo, te voy a proteger. Y luego le dice, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua de la que saquen los criados. Mira, él está protegiendo a Ruth de una manera especial. Y luego, en el versículo 12, Booz hace algo extraordinario. Ora por Ruth. Y mira la oración de Booz por Ruth. Dice, que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor bajo cuyas alas has buscado refugio te premie de esta acción tuya. ¿Sabes lo que está haciendo Booz? Está orando, buscando la bendición de Dios sobre Ruth. Y eso me lleva a otras 4 cualidades que Booz tiene y manifiesta para la vida de Ruth. La primera cosa es que, ¿sabes? Él honra a Ruth. Él provee para Ruth, él la protege y él ora por ella. Y entonces, mira lo que él hace. Dice que él honra. Él busca ser amable con Ruth. Y esta es una cualidad, otra vez, tiene que ver con ser caballeroso, y es algo que los varones olvidamos. Y otra vez, si eres una chica buscando un varón para casarte y compartir tu vida con él, busca que sea alguien que te honre, que te abra la puerta, que pague la cuenta,
que muestra esa caballerosidad siempre. Pero no solamente la honra, sino que la protege. La protege de aquellos hombres impíos, de aquellas personas, de aquellos empleados que le pueden hacer daño, pero otra vez no solamente la está protegiendo físicamente. ¿Sabes? Un verdadero caballero protege a la dama no solamente de una manera física, sino que también protege su corazón y su pureza. Nuevamente, chicas, busquen a alguien que las proteja. Y no solamente de los peligros externos, sino que proteja su corazón y su pureza. Luego, vos provee, le da lo que Ruth necesita, le provee de agua, le provee de alimento. Y más adelante vamos a ver lo generoso que es vos en medio de eso. Pero algo extraordinario es que ora por ella. Y esto habla otra vez de esa devoción de vos y ese corazón de él. Porque si notaste la oración, Dios, más bien vos está buscando que Dios bendiga la vida de Ruth de una manera especial. La oración pareciera que vos está diciendo que Dios te bendiga por la buena acción que hiciste. Pero no es el sentido de la oración. Si ponemos atención, lo que vos está diciendo, por haberte refugiado en Dios, que Dios te bendiga. Todo recae en esa acción de Ruth, de haberse refugiado en Dios. Y entonces, ¿sabes? Un varón que busca la bendición de aquella persona que ama, no por lo que ella hace, no porque sea muy buena, no porque prepare muy buenos alimentos, porque sea muy sumisa, porque sea muy amable, no. Busca la bendición de Dios, de aquel que puede suplir para ella, de ese Dios al cual ella ama. Y entonces, sabes, otra vez, si eres una chica, busca estas cualidades en aquella persona con la cual puedas compartir tu vida. Pero si eres un varón, si eres un esposo, estás casado y no importa cuántos años de casado tengas, sabes, hermano, tenemos que recordar juntos. Honremos a nuestras esposas. Hemos dejado de abrir las puertas. Hemos dejado de ser amables, de decir esas palabras que antes decíamos. Hoy sería un buen momento para decidir volver a hacerlo. Honra a tu esposa, sé caballeroso, protégela, no solamente dándole el dinero para que tenga que comer y tenga una casa, protege su corazón y su pureza. Sé ese varón, sé ese hombre de la casa que protege mucho más allá de los límites físicos de tu propiedad para defender el corazón de tu esposa de una manera extraordinaria. Sé aquel esposo que provee, que da, que nunca falte para tu familia en todos los sentidos, no solamente en lo económico. Y luego sé un esposo devoto, haciendo el vallado delante de Dios en favor de tu esposa. Y estoy seguro que si aprendemos eso y desarrollamos estas cualidades, hermano, estoy seguro que nuestros matrimonios serán mejores. Si tú y yo tomamos ese rol. Y luego, mira cómo termina. En el versículo 14 dice que a la hora de comer, vos dijo, acércate, toma un poco de pan y mójalo en la salsa de vinagre y come. Y en medio de todo esto dice que, otra vez, vos provee y le da un lugar en la mesa a Ruth. Y en medio de todo esto, déjame terminar pensando en qué tiene que ver conmigo. Esta historia, qué tiene que ver, qué significa esto para mí. ¿Sabes? Déjame terminar con esto. Esto no solamente es una historia con aplicaciones bonitas. Es algo que tiene una implicación espiritual para ti, para mí. Mira, otra vez. ¿Sabes? Tú y yo tenemos mucho que ver
con Ruth. Nos parecemos mucho a ella. Ella era una moabita, una pecadora, vivía en contra de Dios. Y tú y yo somos igual que ella. Hemos vivido lejos de Dios, hemos pecado contra Dios, le hemos ofendido. Igual que Ruth. Después de ofender a Dios, terminamos con las manos vacías, sin nada que ofrecer, sin nada que dar, con corazones rotos. ¿Sabes? Así es como tú y yo llegamos delante de Dios, pero Dios en su bondad, Dios en su misericordia nos trata como vos trató a Ruth y nos bendice como vos lo hizo con Ruth. Y entonces, ¿sabes? Hoy simplemente quiero dejarte con esto, quiero que te des cuenta de toda esa bendición que tú y yo tenemos con Dios. ¿Sabes? Dios sigue siendo este Dios que nos bendice aun cuando somos esos pecadores y llegamos con las manos vacías como Ruth. Vos representa la misericordia de Dios. Tú y yo podemos ir y buscar a Dios. Y sabes, Dios también nos dará un lugar en su mesa. Cada vez que tú y yo le busquemos, así como vos permitió que Ruth estuviera en su mesa, que comiera de su comida y que tuviera lo suficiente, que estuviera saciada, que tuviera más de lo que ella imaginaba. ¿Sabes? Así es Dios. Si lees ahí el capítulo 2, dice que Ruth comió y aún le sobró y lo guardó para llevarlo con su suegra. ¿Sabes? Así es Dios, la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Es una bendición que siempre fluye, que siempre trae más a nuestra vida. Es un Dios que nos da un lugar en su mesa y nos invita a estar con Él. Hoy simplemente déjame terminar diciéndote que esta es la clase de Dios que tú y yo tenemos. Si le has entregado tu vida a Cristo, este es el Dios que quiere bendecirnos, es el Dios que quiere cuidar de nuestras vidas, es el Dios que quiere abrazarnos, que quiere darnos mucho más allá de lo que nosotros pedimos o pensamos, de lo cual Dios en medio de su misericordia muestra su amor para ti y para mí. Es ese Dios que nos da un lugar en su mesa cada día para conversar, para mantener una relación con Él. Ese es el Dios que te busca todos los días. Es el Dios que anhela estar contigo y conmigo. Sabes, en medio de esta historia extraordinaria, lo que más resalta es la misericordia del Dios en el cual hemos creído. Aprovechemos esa misericordia. Disfruta de esa gracia. Disfruta de ese regalo de Dios. Y que no pase un día, mi querido hermano, en que tú y yo no disfrutemos de la bendición de Dios y de esa relación que Dios provee para ti y para mí. ¿Qué te parece si oramos? Dios,